La medicina, a ver, una radiografía te muestra exactamente dónde está la fractura. Se ve el hueso, se ve esa línea blanca irregular y el médico simplemente la señala con el dedo. Claro, es algo aséptico, muy claro. Exacto. Es blanco y en botella. Pero la cosa cambia cuando intentamos hacerle una radiografía a los secretos de Estado, y más durante la época más tensa de la Guerra Fría. Ahí las líneas claras desaparecen por completo. Totalmente. La ética se difumina y de repente, sin comerlo ni beberlo, nos encontramos con que una agencia gubernamental estadounidense le está inyectando LSD a sus propios ciudadanos, y sin avisar. Sí. Y ese es precisamente el problema de mirar hacia atrás en la historia de la inteligencia militar. Es que buscamos héroes y villanos de manual, buenos y malos, pero lo que revelan los archivos desclasificados es un pragmatismo brutal. Ya. Un entorno donde la moralidad era, bueno, en el mejor de los casos, un simple obstáculo burocrático. Vale, vamos a desgranar esto. Hoy nos sumergimos a fondo en un dossier exhaustivo que publicaron National Geographic y Clarín. Se titula Grandes enigmas de la humanidad, los experimentos secretos de la CIA. Un documento fascinante, la verdad. Ostras, sí, y muy denso. La misión de este análisis es explorar esos rincones más oscuros de la Guerra Fría. Queremos entender hasta qué punto el pánico y la paranoia llevaron a justificar, pues eso, lo injustificable. Y es vital mantener la objetividad aquí. Exactamente. Hay que dejar clarísimo desde el principio que los documentos que tenemos sobre la mesa detallan operaciones contra líderes políticos de absolutamente todo el espectro ideológico. De ambos bandos. Sí, desde el bloque comunista hasta dictadores de derechas. O sea, la intención de este análisis no es tomar partido en absoluto. No estamos justificando al bloque capitalista ni al comunista. Solo vamos a reportar fríamente los hechos históricos que arrojan estas fuentes desclasificadas. Es que es la única manera de acercarse a este tipo de material, la verdad. A ver, cuando los documentos hablan de asesinatos selectivos o de experimentación humana o alianzas con criminales de guerra, el contexto histórico es la única brújula que tenemos para entender el porqué. El miedo, supongo. Exacto, el terror constante a la aniquilación nuclear. Eso distorsionó por completo la percepción de lo que era aceptable. Pues empecemos por la frontera más invasiva que existe, que es la mente humana. Según el dossier, a principios de la década de los 50, saltó una alarma monumental en Estados Unidos. Había un pánico real, pero real, a que los soviéticos y los chinos hubieran descubierto cómo lavar el cerebro. Sí, a los prisioneros de guerra estadounidenses, en Corea, concretamente. Eso es. Se creía que el enemigo había encontrado la llave mágica para reprogramar la voluntad humana. Y ese miedo cerval desató una carrera armamentística. Pero ojo, no de misiles, una carrera psicológica. La agencia de inteligencia concluyó que si el bloque comunista estaba desarrollando técnicas de control mental, ellos tenían que dominarlas primero. O sea, no querían defenderse. ¿Qué va? No era una investigación preventiva, era una ofensiva directa. Y esto, claro, dio lugar a una sucesión de programas clasificados entre 1950 y 1972. Toda una sopa de letras. Totalmente. El esfuerzo comenzó con un programa llamado Bluebird. Cuando ese se quedó corto, evolucionó a Artichoke y finalmente desembocó en el proyecto más infame de todos, que es MKUltra. Que luego se llamó MK Search, si no me equivoco. Exacto. Más adelante le cambiaron el nombre. Detrás de todos estos nombres en clave hay una figura que se repite constantemente en los archivos, un tal Sidney Gottlieb. He leído que lo llamaban el Doctor Muerte. Un apodo muy merecido, por cierto. Era un químico que dirigió esta división durante más de 2 décadas, sin ningún tipo de escrúpulo ético. Pero a ver, ¿qué es exactamente lo que buscaba este hombre? Porque la idea de controlar la mente suena muy abstracta, muy de cómic. Pues Gottlieb tenía objetivos muy específicos y, francamente, sumamente perturbadores. Su primera gran obsesión era descubrir un suero de la verdad infalible. Para los interrogatorios. Claro, para interrogar a espías soviéticos. Quería una sustancia que anulara por completo la capacidad de mentir del cerebro humano. Pero el segundo objetivo era aún más oscuro. Peor que un suero de la verdad. Sí, la creación de la gente durmiente. ¡Ostras! Gottlieb teorizaba que mediante la combinación adecuada de drogas, hipnosis y trauma psicológico se podía programar a una persona. Programarla para cometer un asesinato en un momento específico y luego inducirle una amnesia total. Para que no recordaran nada del crimen. Absolutamente nada. De verdad que suena a guión de película de ciencia ficción. Un villano de cómic pero financiado con el dinero de los contribuyentes. ¿Cómo intentaban materializar esto en la práctica?
Porque supongo que voluntarios no había muchos. Evidentemente no lo sabía. Y aquí es donde se cruza la línea roja de los derechos humanos, pero de una forma flagrante. Los métodos de Gottlieb consistían en la administración sistemática de drogas psicoactivas. Principalmente LSD, según el dossier. Principalmente el LSD, sí, y a personas que no tenían ni idea de lo que estaban tomando. Se lo daban a ciudadanos comunes, a militares de bajo rango, a trabajadoras sexuales, a pacientes psiquiátricos e incluso a sus propios agentes. Madre mía. Pero no se quedaban en la química, ¿eh? Para intentar quebrar la mente, aplicaron terapias de electrochoque de una intensidad brutal, lobotomías y técnicas extremas de privación sensorial y del sueño. Hay un caso específico en la documentación que me ha dejado helado, porque ilustra hasta qué punto este programa estaba descontrolado incluso dentro de su propia casa. Me refiero a la muerte de Frank Olson en 1953. Tengo entendido que era un químico que trabajaba para el propio ejército. Frank Olson es, digamos, el caso emblemático del daño colateral de MKUltra. A ver, Olson participaba en un retiro de trabajo con otros colegas de la inteligencia, y durante una cena, Gottlieb decidió probar los efectos del LSD en sujetos desprevenidos. ¿En sus propios compañeros? Sí, vertió una dosis masiva en la copa de licor de Olson sin informarle de nada. ¡Qué locura! Días después de aquella exposición involuntaria, Olson desarrolló una paranoia severa y un deterioro psicológico agudo. Y supuestamente acabó suicidándose al saltar desde la ventana de una 10ª planta en un hotel de Nueva York. Y la reacción de la agencia, claro, no fue investigar qué había fallado o depurar responsabilidades, sino encubrirlo todo. Ocultaron la verdad durante más de 20 años. Le dijeron a la familia que había sufrido un colapso nervioso y un episodio de depresión severa. Fíjate que la familia de Olson sostuvo durante décadas que en realidad fue asesinado. Asesinado por la propia agencia. Claro, porque tras la dosis de LSD y sus crisis de conciencia sobre otros proyectos de guerra biológica en los que trabajaba, Olson amenazaba con sacar todo a la luz. Era un riesgo. Es escalofriante. Y yo me pregunto cómo es posible que la comunidad médica permitiera esto. El dossier menciona a psiquiatras de altísimo nivel involucrados en estas atrocidades. Para entender ese mecanismo tenemos que analizar el concepto de deshumanización institucional. La urgencia de la Guerra Fría proporcionaba un escudo moral perfecto. El razonamiento interno era muy simple. Si no hacemos esto, los soviéticos destruirán nuestro modo de vida. El fin justifica los medios, vaya. Exacto. Esa supuesta emergencia nacional bastó para que médicos prestigiosos pisotearan el juramento hipocrático y trataran a la gente como cobayas humanas. Un caso paradigmático es el del psiquiatra Donald Ewen Cameron, en Canadá. ¿Él también estaba en nómina? Recibía financiación oculta de MKUltra para sus investigaciones. Y lo que hacía era terrorífico. ¿Qué tipo de investigaciones hacía Cameron? Cameron desarrolló una teoría llamada conducción psíquica. Creía que podía curar la esquizofrenia y otras dolencias borrando primero la mente del paciente por completo. ¿Cómo formatear un disco duro? Hospital en Montreal por problemas relativamente menores, cosas como ansiedad o depresión posparto. Gente normal buscando ayuda. Exactamente. Y los sometía a comas inducidos por fármacos durante semanas. Mientras estaban en coma, les aplicaba descargas eléctricas masivas para destruir sus recuerdos y su personalidad. ¡Qué barbaridad! Y luego les reproducía cintas de audio con mensajes repetitivos, miles de veces, para intentar reprogramar su mente. Las secuelas en esos pacientes fueron daños cerebrales irreversibles, incontinencia y amnesia permanente. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque uno pensaría que todo este rastro de abusos habría sido destruido por los responsables para protegerse. Un encubrimiento total. Y de hecho, el dossier indica que en 1973, el Dr. Gottlieb dio la orden explícita de incinerar todos y cada uno de los archivos de MKUltra. Todo debía desaparecer, sin dejar rastro. Eso es. Y sin embargo, nos enteramos de esto por un detalle puramente accidental. Sí, la burocracia, paradójicamente, fue la salvación de la memoria histórica en este caso. Cerca de 20.000 documentos sobrevivieron a la orden de destrucción simplemente porque alguien, años atrás, se había equivocado al archivarlos. Maravilloso. Un funcionario se equivocó. En lugar de estar en la sección médica o de operaciones clandestinas, esos papeles fueron a parar a las cajas de los registros financieros en otro edificio distinto. Un simple error de carpeta frustró el encubrimiento perfecto. Es asombroso, la verdad. Pero sigamos avanzando en la cronología,
porque si la experimentación médica abusiva parece tocar fondo, el dossier nos muestra que estaban dispuestos a ir mucho más allá en busca de ventajas tácticas. Sí, la moralidad ya estaba rota. Claro, cuando los proyectos de control mental no dieron los resultados inmediatos que querían para ganar la Guerra Fría, cambiaron de estrategia. Y aquí entramos en el terreno de aliarse con sus peores enemigos, pactar directamente con el diablo. Hablemos de la Operación Paperclip. La operación Paperclip es el ejemplo definitivo de cómo la moralidad queda anulada por la pura utilidad táctica. Nos situamos al final de la Segunda Guerra Mundial. El Tercer Reich acaba de colapsar. Todo es un caos. Un caos total. E inmediatamente Estados Unidos y la Unión Soviética inician una carrera secreta y desesperada para capturar a los mejores científicos alemanes antes de que lo haga el bando contrario. Hablamos de los ingenieros que diseñaron las armas más avanzadas del régimen nazi. Pero había una directriz muy clara desde la Casa Blanca sobre esto, ¿verdad? El presidente Truman prohibió explícitamente reclutar a criminales de guerra nazis activos. Así es, el presidente Harry Truman firmó una orden ejecutiva prohibiendo el reclutamiento de cualquier científico que hubiera sido miembro activo del partido nazi o que estuviera implicado en crímenes de lesa humanidad. Parecía una barrera sólida. Parecía. Sin embargo, la inteligencia y las Fuerzas Armadas sabían que los científicos más brillantes eran casi por definición los que habían estado más integrados en la maquinaria militar de Hitler. Así que optaron por la vía burocrática del fraude. ¿Y cómo se saltaron exactamente esa prohibición presidencial? Mediante una técnica literal de lavado de biografías. De ahí viene el nombre informal de paperclip, o clip de papel en español. Los agentes literalmente quitaban el clip de los expedientes originales de los científicos. O sea, trabajo manual de oficina. Tal cual. Extraían las páginas que detallaban su afiliación al partido nazi o su participación en trabajos forzados y añadían páginas nuevas con biografías saneadas e inofensivas. Luego volvían a poner el clip. Y con esos expedientes falsificados lograron introducir en Estados Unidos a más de 700 especialistas alemanes. Es que Estela, el dossier menciona a Werner von Braun, por ejemplo. Para mucha gente este hombre es el héroe absoluto de la NASA, el que diseñó el cohete Saturno V y llevó al hombre a la Luna. Pero claro, su expediente original era terrorífico. Von Braun era el cerebro detrás de los cohetes Fube-2. Esas eran las armas de represalia que bombardearon indiscriminadamente Londres y otras ciudades europeas. No era un simple ingeniero teórico. Para nada. Esos misiles se fabricaban en túneles subterráneos utilizando mano de obra esclava de los campos de concentración en condiciones infrahumanas donde murieron miles de prisioneros. Y le lavaron la cara por completo. A él y a muchos otros. También reclutaron a Hubertus Strugold, al que llegaron a llamar el padre de la medicina espacial en Estados Unidos. Lo que omitieron en su expediente fue que sus investigaciones de medicina aeronáutica en Alemania se basaban en experimentos atroces con prisioneros del campo de Dachau. ¡Madre mía! Los congelaban vivos o los metían en cámaras de descompresión hasta reventarles los pulmones, solo para ver cómo afectaba la altitud extrema al cuerpo humano. Es repulsivo. Lo fascinante aquí es observar cómo la filosofía política del Estado se transforma en las sombras. La máxima de Maquiavelo de que el fin justifica los medios pasó a ser el protocolo de actuación diario. El cálculo interno era muy frío. El peligro soviético pesaba más. Exacto. El peligro inminente pesaba más que la justicia por el holocausto de ayer. Si sabías construir un buen cohete, tus crímenes de guerra pasaban a ser un detalle sin importancia. Y ahí es donde me surge una reflexión o una objeción fundamental. Si para proteger el llamado mundo libre te dedicas a contratar a criminales de guerra y arquitectos del exterminio nazi, ¿en qué punto te conviertes exactamente en el monstruo que intentas destruir? Es una paradoja tremenda. Porque además el pragmatismo no terminó en Alemania. Cuando necesitaron eliminar a líderes políticos incómodos en América Latina o África, decidieron que los nazis no eran los únicos criminales útiles. Recurrieron nada más y nada menos que a la mafia. Es un salto que parece ficción totalmente, pero responde a una lógica operativa que para ellos será aplastante. A principios de los años 60, la agencia estableció programas como la Operación Mongoose o el proyecto ZR Rifle. El objetivo de estos programas era la acción ejecutiva. ¿Acción ejecutiva? ¿Un eufemismo técnico maravilloso para no tener que pronunciar la palabra asesinato?
Exactamente. La agencia necesitaba eliminar a líderes extranjeros hostiles, pero no podía permitirse el riesgo de que el asesinato se vinculara directamente con el gobierno estadounidense. Necesitaban lo que llaman negabilidad plausible. Claro, que nadie pudiera culparles. Eso es. ¿Y quiénes son los expertos mundiales en matar gente discretamente y mantener el silencio absoluto? Pues el crimen organizado. Así que la inteligencia contactó con capos históricos de la mafia de Chicago, como Sam Giancana y Johnny Rosselli. Pasamos de la Segunda Guerra Mundial a El Padrino. A ver, ¿por qué precisamente la mafia y por qué en ese momento específico? Porque tenían un enemigo común, que era Fidel Castro. Antes de la Revolución Cubana, la mafia estadounidense controlaba los casinos, los hoteles y el negocio de la prostitución en La Habana. Era su patio de recreo. Total, Castro los expulsó a todos y expropió sus negocios multimillonarios. La agencia sabía que la mafia quería recuperar su imperio económico y utilizaron esa sed de venganza. Les ofrecieron dinero y recursos a cambio de que utilizaran sus contactos remanentes en la isla para liquidar a Castro. Y los métodos que detalla el documento para intentar eliminar a Castro son, sinceramente, de una creatividad perturbadora. El dossier habla de más de 638 intentos documentados. Y ojo, no eran simplemente francotiradores al uso. No. Al fallar los métodos tradicionales, empezaron a diseñar artefactos dignos de una película de James Bond. Fabricaron puros envenenados con toxinas botulínicas y se los hicieron llegar a su entorno. Puros envenenados. Y hay más. Sabiendo que Castro era un apasionado del submarinismo, la división técnica llegó a diseñar moluscos y caracolas explosivas. Las pintaron con colores muy llamativos. ¡Ostras! La idea era colocarlas en los arrecifes donde él solía bucear, para que, al acercarse a mirarlas, explotaran en su cara. Incluso idearon un traje de neopreno contaminado con un hongo que causaba una enfermedad cutánea severa y tuberculosis. Y cuando vieron que matarlo era casi imposible físicamente, intentaron destruir su imagen pública. Leí que querían usar sales de talio, una sustancia química muy potente, poniéndola en sus zapatos. Y el objetivo no era matarlo, sino hacer que se le cayera la barba. Sí, querían arruinar su imagen. La lógica era que su carisma y su autoridad psicológica sobre el pueblo cubano estaban vinculados a esa estética de guerrillero barbudo. Es pura manipulación psicológica. Y ojo, no solo apuntaron a Castro. Los documentos revelan la implicación en conspiraciones letales contra diversos líderes dependiendo de si sus políticas afectaban a los intereses geoestratégicos, independientemente de su orientación política. Caía quien molestaba. Exacto. Estuvieron involucrados en la caída y asesinato de Patrice Lumumba, el primer ministro del Congo, que tenía tendencias izquierdistas. Y también apoyaron el derrocamiento del dictador de extrema derecha Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana, simplemente porque su inestabilidad amenazaba la región. La ideología daba igual, importaba el control. Pero fíjate, hasta ahora hemos hablado de médicos sin ética, científicos nazis y capos de la mafia. Todos operan, digamos, en el plano terrenal, lo físico. Sin embargo, cuando las armas, las toxinas y el crimen organizado no daban esa ventaja definitiva, cruzaron directamente hacia lo paranormal. Entramos de lleno en lo absurdo. Exacto. Entramos en la era de los proyectos Stargate y Jedi, de los que habla la fuente. Sí, esto tuvo lugar un poco más adelante, hacia finales de los años 70 y 80. La agencia destinó aproximadamente $20 millones a investigar el espionaje psíquico y la parapsicología. He visto las descripciones de los entrenamientos y, de verdad, parece que le dieron un presupuesto ilimitado a un grupo de adolescentes que acaban de leer un maratón de películas de ciencia ficción. ¿Qué intentaban hacer exactamente con esos 20 millones? El concepto central era la visión remota. Creían firmemente que ciertos individuos con supuestas capacidades telepáticas podían entrar en un estado de trance y visualizar el interior de instalaciones militares soviéticas secretas. Instalaciones a miles de kilómetros. Sí, simplemente concentrando su mente. Financiaron a soldados en la base de Fort Bragg para que intentaran levitar, buscaran la forma de volverse invisibles mediante la alteración de campos energéticos o algo tan surrealista como intentar matar a una cabra deteniendo su corazón solo con mirarla fijamente. ¿Mirar fijamente a una cabra hasta matarla? Y el dossier también menciona que llegaron a reclutar a Uri Geller, el famoso ilusionista de la tele, el de las cucharas. Reclutaron a Uri Geller y le dieron misiones reales. Sí,
Una de las más destacadas fue enviarlo a Ginebra durante unas negociaciones diplomáticas críticas sobre reducción de armamento nuclear. No me lo puedo creer. Su misión consistía en sentarse en una habitación cercana y bombardear telepáticamente a los delegados soviéticos con pensamientos positivos, de paz y flexibilidad. ¿Para forzarlos psíquicamente a firmar? Y fueron más allá, incluso llegaron a evaluar la posibilidad de asesinar a distancia a líderes de Oriente Medio, induciéndoles derrames cerebrales a través del poder de la mente. Tela. Y justo cuando crees que no se puede despilfarrar más dinero público en ideas más absurdas, aparece en el dossier el proyecto Acoustic Kitty, el gato espía. Dime, por favor, ¿cómo se les ocurrió meter a un pobre gato en todo esto? Esto plantea una pregunta importante sobre los límites de la credulidad y el análisis crítico dentro de estas instituciones. El proyecto Acoustic Kitty buscaba solventar un problema muy práctico. A ver. Los diplomáticos soviéticos a menudo tenían reuniones clandestinas en parques públicos, donde obviamente no se podían instalar micrófonos ocultos. Así que alguien en la agencia pensó, oye, a nadie le importa que un gato callejero se acerque a su banco mientras habla. Y la gran solución fue crear un gato robótico, un cyborg. Invirtieron 5 años y unos 15 millones de dólares. Sometieron a un gato vivo a una cirugía complejísima para implantarle un micrófono microscópico en el canal auditivo, le escondieron un pequeño transmisor de radio y unas baterías en la cavidad torácica y entretejieron una fina antena a lo largo del pelaje de su cola. Madre mía, pobre animal. Tras meses de adiestramiento para que el gato caminara hacia grupos de personas, llegó el día de la primera misión real, una prueba de campo en un parque de Washington. ¿Y qué pasó en esa misión millonaria? Pues liberaron al gato de la furgoneta de vigilancia. El animal, supongo que asustado por el entorno o distraído, en lugar de ir hacia el banco del parque, cruzó corriendo la calle. Ay, no. Y un taxi lo atropelló instantáneamente. 15 millones de dólares, la tecnología más avanzada del mundo, y años de preparación destruidos bajo la rueda de un coche en 10 segundos. El proyecto fue cancelado de inmediato, claro. Es que es un contraste brutal, de verdad. ¿Por qué una agencia gubernamental tan seria se mete en este tipo de charlatanería? O sea, ¿cómo coexiste la ingeniería más precisa, capaz de meter un transmisor en el oído de un gato, con la creencia infantil en la magia mental y los poderes psíquicos? Si conectamos esto con la perspectiva general, la respuesta vuelve a ser la misma de antes, el miedo. La agencia recibía informes continuos de que el KGB estaba invirtiendo fuertemente en parapsicología. Ante el terror absoluto a quedarse atrás frente a una nueva tecnología enemiga, sentían que no podían descartar nada, por muy ridículo que sonara. Claro, el miedo a que ellos sí tuvieran espías invisibles. Exacto. No podían arriesgarse. Y esa convivencia entre la tecnología hiperracional y la superstición no se limitaba a los sótanos de la agencia, ¿eh? Según los documentos, esto llegaba hasta las altas esferas, hasta el mismísimo despacho oval. El dossier documenta que, mientras creaban cámaras miniatura en cajas de cerillas o armas ocultas, en la cima del poder mundial la ciencia pasaba a un segundo plano. ¿Cómo se explica el caso de la administración de Ronald Reagan? Fíjate, es uno de los detalles más reveladores de la condición humana. Durante la presidencia de Reagan, la tensión con la Unión Soviética estaba por las nubes. Las decisiones que se tomaban en la Casa Blanca podían alterar el destino del planeta entero. Y, sin embargo, gran parte de la agenda estaba influenciada por la astrología. Concretamente por una astróloga llamada Joanne Quigley. Exacto. La primera dama, Nancy Reagan, dependía absolutamente de los informes astrológicos de Joan Quigley. Esta mujer estudiaba la alineación de los planetas y determinaba, mediante un código de colores, qué días eran propicios, neutros o peligrosos. Para la política exterior. Para todo. Esta información dictaba desde cuándo el presidente debía dar una conferencia de prensa hasta cuándo era seguro que el avión presidencial despegara. ¡Qué fuerte! Incluso se ordenó levantar cartas astrales a los posibles candidatos a la vicepresidencia para ver si su aura encajaba con la de Reagan, antes de elegir a George H.W. Bush. O sea, tenemos el arsenal nuclear más sofisticado de la historia, una red global de espionaje puntera, y el momento de actuar lo deciden literalmente las estrellas. ¿Es surrealista? Es que el poder absoluto y la responsabilidad de la aniquilación global generan una ansiedad insoportable.
La tecnología te da la capacidad de destruir el mundo, pero no te da ninguna certeza sobre el futuro. En esos momentos de incertidumbre extrema, hasta los líderes mundiales buscan el consuelo del esoterismo para sentir que tienen algo de control. Ya, es muy humano, en el fondo. Y bueno, esto nos lleva al cierre de todo este análisis. Décadas de experimentos oscuros, millones gastados en absurdos, abusos médicos horrendos y pactos con la mafia. ¿Cómo logramos enterarnos de todo esto? Porque entiendo que la intención original era que jamás viéramos un solo documento. Todo salió a la luz gracias a una crisis interna en 1973. El entonces director de la agencia, James Schlesinger, estaba aterrorizado por la presión política del escándalo Watergate. Sabía que el Congreso iba a empezar a investigar a fondo. Se vio acorralado. Sí, y para no ser tomado por sorpresa, ordenó que se redactaran informes detallando todas las actividades ilegales o controvertidas del pasado. Este documento interno, que probó que el secretismo institucional engendra abusos, fue bautizado irónicamente como las joyas de familia. Las joyas de familia, telita. Entonces, ¿qué significa todo esto? En el dossier mencionan que en la sede de la CIA hay una inscripción enorme con una cita que dice «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». La ironía es evidente, claro. Una institución envuelta en esa frase dedicó sus mejores años a ocultar la verdad, manipulando mentes y protegiendo a criminales bajo la excusa de la seguridad nacional. Y ahí es donde debemos detenernos hoy. Es fácil mirar atrás y escandalizarse por el LSD o el pobre gato espía, pensándolo como anomalías de un pasado remoto. Pero si con tecnología casi analógica fueron capaces de borrar mentes, aliarse con la mafia y lavar historiales nazis en total secreto, cabe preguntarse qué ocurre hoy. En la era actual de la inteligencia artificial, la vigilancia digital masiva y el mundo globalizado, ¿qué tipo de experimentos estarán operando en este mismo instante en la sombra? Tal vez solo estemos esperando a que dentro de 50 años otro error de archivo nos revele en qué consistía el verdadero experimento de nuestra época.